Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, me imagino todos en casa, cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Estamos aquí hoy miércoles haciendo Mirada Salteña. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, acá haciendo otro programa de Mirada Salteña y hoy día muy interesante, ¿no? El programa. Qué lindo programa que vamos a tener. Vamos a charlar con colegas a los cuales estimo mucho. Vamos a contar con la entrevista telefónica del doctor Humberto Pedro Burgos, quien es el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Salta. Y hoy también se va a poner el traje de abogado mi compañero, el doctor Cristian Martín Jerónimo, quien es el director del Instituto de Derecho de Discapacidad del Colegio de Abogados, justamente, quien compartimos, muy lindo trabajo que hacemos allí. Y también ahora no vas, pero más allá de ser especialista en discapacidad y salud, hoy te va a tocar hablar y van a hablar junto al doctor Pedro Burgos todo lo que hace al derecho laboral, ¿verdad? Así es, con respecto a toda la normativa que se ha dictado, ¿no? Durante todo este tiempo, a partir del 10 de marzo, con respecto al tema laboral, a los despidos, a la suspensión de despidos, a la suspensión de suspensiones, ¿no? Que existe en base a esta problemática, ¿no? Económica que están transitando la mayoría de las empresas, los empresarios. Entonces, cómo resguardar al trabajador o trabajadora, ¿no? Así es, eso es como un día a día, ¿no? Hay muchísimos decretos, resoluciones, no solamente, bueno, en el ámbito laboral, lo vemos también en la parte de salud, discapacidad en lo que trabajamos, pero hoy específicamente vamos a hablar del tema laboral, como bien decías. Así es, Fer, como vos decís, es un día a día de legislación, hay decretos, resoluciones a nivel nacional, también hay a nivel provincial, entonces es prácticamente un digesto en el cual lo que hemos tratado en este caso y en este programa es tratar de sintetizar toda la normativa que existe hasta el día de hoy y tratar de explicarle, ¿no? Al televidente y más al trabajador o trabajadora, ¿no? Que necesita información sobre esto. Perfecto, o sea, la idea es vamos a informar y ordenar todos estos decretos y todas estas resoluciones, cómo van, ¿no? ¿Qué quedó sin efecto, qué no quedó sin efecto? La verdad que... bueno, ahora justamente no lo vamos a estar hablando ya con el doctor Burgos también, quien es especialista en Derecho Laboral. Y bueno, quédense porque va a ser muy, muy interesante. Dos doctores que saben muchísimo, a los cuales estimo. Y bueno, Martín, ¿te parece? Vamos a ir a una pequeña pausa, así ya nos comunicamos con el doctor, porque la verdad que tienen muchísimo para hablar. Pero antes de irnos a una pausa, quiero agradecer a un nuevo auspiciante, la Rotonda Lácteos, ¿sí? Por confiar en nosotros, por apoyar nuestro programa. Así que le mando un beso enorme a Tati Lestar, muchísimas gracias. Y también vamos a comentar nuestros auspiciantes, los que nos siguen apoyando, como por ejemplo Aicito. Así es, ¿no, Fer? Es importante contar con los auspiciantes, quienes están entendiendo, ¿no? Esta situación por la que estamos pasando, quienes nos ayudan a hacer este programa, sabiendo en la situación económica que está la sociedad en general, ¿no? Como bien decías, Aicito, de Matías Torres, a Ilven, ¿sí? A este sistema novedoso que trajo el doctor Sebastián Torres también, acá a Salta. Así es, bueno, Aicito Empanadas, que ellos tienen delivery, se encuentran en la avenida San Martín 312, pasan el teléfono todo el tiempo cuando vamos a la publicidad, así que se pueden comunicar y pueden hacer sus pedidos sin ningún problema. Así es, lo que me comunicaban es que ellos están trabajando normalmente con delivery, no normalmente, sino que claro, en el horario respetando normal, justamente, pero sí. Con delivery. Perfecto. Sí, y ahí en los teléfonos que están en los grados. Perfecto. Bueno, Martín, nos vamos entonces a una pequeña pausa, ahora sí, después de agradecer, y ya retomamos con más Mirada Salteña. Muy bien.
Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Estamos de regreso aquí en Mirada Salteña. Bueno, vamos a empezar ya, estamos en línea con el doctor Humberto Pedro Burgos y bueno, vamos a empezar a desarrollar todo este tema del derecho laboral, ¿verdad? A contarnos todos los decretos, reformas de interés, ¿no? Por supuesto, para todos los trabajadores, para los empresarios también. ¿En qué posición, dónde estamos, por decirlo de alguna manera, parados con respecto a la legislación vigente? Tal cual, Fer, y bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está, doctor Jerónimo, doctora Domínguez? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal, doctor? Saludos a toda la audiencia. Hola, doctor, ¿cómo te va? Te saluda Fernanda Domínguez. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a su audiencia y felicito por el programa, que la verdad es una gran propuesta para estar en contacto directo con la gente, con la comunidad, y que tengan también en esa mirada que ustedes han puesto en el programa de los abogados y de las abogadas de nuestro medio, ¿no? Así es, doctor, exactamente, ¿no? La idea justamente, dentro de donde desarrollamos la rama, la especialidad de discapacidad y salud, bueno, trabajar desde ese lugar y bueno, la idea es justamente, ¿no?, poder informar a la comunidad salteña, y queremos lograr y que trabajamos desde el instituto justamente del Colegio de Abogados de Discapacidad para que haya mayor información, sensibilización, concientización sobre todo en la comunidad salteña. Y bueno, también hoy nos toca hablar del derecho laboral. Así es, Fer, como decías, ¿no? Es darle información a la comunidad y bueno, dentro de la comunidad también estamos los abogados y hoy, gracias a la presencia del doctor también, tenemos una audiencia nutrida, ¿no?, de colegas que nos han mandado mensajitos. Así es, muy lindo programa y bueno, excelente, ¿no? Dos colegas a los cuales estimo muchísimo, gran profesionales. Así que bueno, doctor, antes de meternos de lleno a lo que es el tema del derecho laboral, nos gustaría que nos comente cómo viene trabajando el Colegio de Abogados con respecto a los matriculados. Bueno, la verdad que nosotros, todos los abogados y las abogadas, estamos padeciendo muchísimo esta situación, no solamente en el ámbito familiar, que es como en general toda la familia le está pasando y preocupando esta situación, sino también en que nuestra vocación, nuestro ejercicio profesional implica asumir la defensa de los derechos de las personas y el ejercicio de esos derechos a través del sistema judicial. Y justamente ante esta situación de la pandemia, que no solamente pasa en Salta, sino pasa en el mundo, con todo lo que toda la comunidad ya conoce, de alguna manera ha generado dificultar y el ejercicio profesional, ¿no? No solamente la imposibilidad de tener el acceso a tribunales como lo teníamos de manera íntegra y plena con todos los... ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí, ahora hubo una pequeña interferencia, ahora ahí lo estamos escuchando perfecto, doctor. Sí, sí. Bueno, la dificultad ha sido en cuanto al ejercicio profesional y la posibilidad de defender y ejercer los derechos de las personas, de los justiciables, de la comunidad, ya que se han establecido ferias judiciales donde se tramitan solamente cuestiones vinculadas. Nosotros tenemos una ley donde se determinan qué cuestiones se pueden habilitar o no. Claro. Normalmente están referidas a las cuestiones esenciales de urgencia, pero el Colegio de Abogados ha seguido reclamando el restablecimiento del servicio esencial de justicia, porque consideramos que la justicia es un servicio esencial, totalmente, que debe funcionar más allá de todo. Hoy tenemos que funcionan los supermercados, estoy viendo que se va a habilitar el mercado San Miguel, es decir, ¿cómo no va a poder funcionar la justicia? Más allá de lo que se haya decretado a nivel nacional, y que el gobernador ha seguido esa línea en el sentido de no habilitar las actividades, no permitir algunas actividades, corresponde al Estado Nacional habilitar ciertas actividades. Claro. Pero dentro de, inmerso en lo que es tribunal, hemos logrado diferentes objetivos. Por ejemplo, que se habilite una feria más amplia, con mayor cantidad de casos posibles, no solamente los de nuestra ley orgánica que ustedes conocen, que son muy específicos, sino todo tipo de reclamos en cuanto al cobro o al pago de créditos, de juicios laborales, de familia, de alimentos, de honorarios,
y también de cuestiones de tramitación urgente. Claro. Y esto también se ha ampliado en esta segunda prórroga de la feria, pero esto no alcanza. Todos estamos con la mirada puesta en que debe restablecerse la justicia como servicio esencial. No nos hemos quedado con reclamarle a la Corte y lograr, por ejemplo, la mesa virtual de envío de escritos electrónicos que funciona con muchas fallas y que seguimos reclamando para que sea mejor, para que la respuesta de los jueces que están de feria sea más rápida, sea oportuna, expeditiva, claro. Y de alguna manera supere todos los obstáculos formales que se están produciendo en este momento, ¿no? Es una situación muy atípica. Nos hemos dirigido también al gobernador que pueda arbitrar los medios para que se pueda habilitar la justicia en plenitud. Y con esto lo que estamos pidiendo no es que vamos a ir todos a tribunales como si no hubiese pasado nada. Lo que estamos pidiendo es que todos los jueces, todos los juzgados, sea cualquier instancia y cualquier fuero, trabajen normalmente y lo hagan de manera electrónica. Es decir, podrían trabajar a puertas cerradas o trabajar desde su casa, como se llama el teletrabajo en la actualidad, y seguir y continuar cada uno de los expedientes. Es lo que pedimos. No estamos pidiendo que vamos a ir todos mañana a tribunales como si no hubiese pasado nada, porque conocemos y somos conscientes de las medidas de seguridad que se están tomando y que debemos respetar. Claro, y en ese paso también ha sido otra dificultad. ¿Cuál ha sido la otra? De que los abogados y abogadas no podíamos circular. El Colegio de Abogados ha tomado la decisión desde el primer momento de otorgar permisos para que circulen los abogados para cumplir con el ejercicio profesional que era excepcional y urgente. Al principio fuimos 2 colegios de abogados en el país y después se sumaron 2 más, pero actualmente Salta es el único colegio de abogados que mantiene ese permiso de circular exclusivo para abogados. En esto quiero agradecer al Ministerio de Seguridad porque fue un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad que lo estamos llevando adecuadamente y otorgando día a día desde nuestro colegio con un gran equipo del Consejo Directivo y muchos trabajadores que están desde la casa trabajando, llevando adelante muchas cuestiones. Y bueno, muchos reclamos, le hemos también pedido que se habilite, por ejemplo, al Secretario de Justicia la mediación a distancia, porque también es un mecanismo para que se pueda seguir resolviendo los conflictos de los justiciables, de las personas, de los ciudadanos. Esperamos tener una pronta respuesta, porque ya no es posible una mediación presencialmente. Esto se debe habilitar, como imponen los tiempos modernos, a través de una conferencia, una videoconferencia. También hemos pedido que se restablezca por videoconferencia lo que está ocurriendo justamente, que vamos a hablar más adelante, que es los temas, los reclamos laborales. La Secretaría de Trabajo cerrada y solamente atiende vía mail. La Secretaría del Consumidor también hace lo mismo. O sea, hay cuestiones que deben avanzar. El Estado también se tiene que poner y actualizar diferentes situaciones. Y en líneas generales, ahora también hemos hecho un reclamo contra la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, pidiendo que habiliten otros medios, otros mecanismos para que continúen todos los reclamos, en este caso de los trabajadores que están en una mayor situación de vulnerabilidad, que son los trabajadores accidentados o con enfermedad profesional, e incluso ustedes saben que en la superintendencia también se hacen las juntas médicas para las jubilaciones por incapacidad. Bueno, una serie de medidas que seguimos tomando. Con respecto a los abogados, seguimos posibilitado de que se exime el pago de abril de la matrícula, enviándonos un mail y peticionando ese tema. Todo lo que era matrícula y deudas de marzo se ha suspendido de manera, todo lo que es matrícula de marzo, cuando termine este tema recién veremos cómo podremos hacer con la mayor facilidad de pagos y sin intereses, etcétera. Siempre encontramos la forma, y ustedes lo saben, de que el colega siga trabajando normalmente y tenga todas las posibilidades a su alcance. Así es, Doc. Y no solamente sería no afectar el derecho de acceso a la justicia de las personas, y más en nuestro caso de los grupos vulnerables, sino que también vemos una problemática que puede llegar a suceder el día de mañana, que se levante esta feria extraordinaria y haya una avalancha de presentación de juicios en el Poder Judicial. Entonces es la idea de prevenir todo eso, y ver cómo se puede organizar de una manera de poder lograr el acceso a la justicia, presentación de nuevas demandas. Sabemos que hay una feria extraordinaria de casos puntuales y excepcionales, como vos decías bien, que se están ampliando con esta nueva ampliación de feria extraordinaria, se amplían también los temas, los casos a tratar, pero sigue el grueso de reclamos, más en el tema laboral, que es lo que vamos a tratar más adelante, sigue el grueso sin tener acceso a la justicia. Exactamente. Nosotros en estos días
vamos a seguir proponiendo medidas y reclamando medidas a la Corte de Justicia, que seguramente la vamos a transmitir en las próximas horas, y estamos analizando también medidas mucho más duras en cuanto a lo que se va a reclamar, ¿no? O sea, hasta ahora vamos trabajando y reclamando y consiguiendo algunos logros parciales, pero en definitiva es una situación complicada para todo el país. Ustedes saben que prácticamente no se habilitó la justicia, solamente la justicia nacional, a través de lo que es el expediente electrónico, porque ya existía el expediente digital, si se quiere. El colegio desde siempre impulsó el tema del expediente electrónico, digital, hasta el primer colegio de abogados del país, que es entidad certificante de firma digital, y bueno, el Poder Judicial recién está avanzando ahora, logramos la mesa virtual, como te decía, y bueno, seguir avanzando en este camino. También contarles que mañana a las 17 horas ya se está difundiendo, va a haber una capacitación sobre todo lo que significa la mesa virtual, donde hemos pedido la presencia, y así lo han hecho. Van a participar personal tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, que son las dos vías donde se está trabajando por medios electrónicos, ¿no? Entonces mañana a las 5 de la tarde, bueno, si quieren después les paso bien por dónde sería para los abogados matriculados y para las abogadas matriculadas, para que puedan de alguna manera eliminar todas las dudas que tienen. Pero el colegio sigue firme, sigue trabajando minuto a minuto. Hemos pedido también el apoyo de la Federación Argentina y Colegio de Abogados de la Argentina para que nos apoyen este pedido de que se rehabilite el Servicio Esencial de Justicia, y haciendo todo lo necesario para poder salir adelante. No como era antes, vuelvo a reiterar, sino con las medidas de seguridad, de salud, con restricción absoluta prácticamente de poder concurrir al tribunal del público en general. Excepcionalmente lo podrán hacer los abogados, pero lo que queremos es que vuelvan todos los abogados a trabajar. O sea, esta es una situación donde todos tenemos que doblegar los esfuerzos, y principalmente la justicia, y deberá seguir trabajando de manera electrónica o concurrir a puerta cerrada a los juzgados de una u otra manera, pero tienen que avanzar las causas. Debemos tener la posibilidad de seguir planteando demandas nuevas y pedidos nuevos. Si no, no hay otra forma posible para que el país salga adelante, o para que se defiendan los derechos de las personas, en un país donde la República se funda justamente en esto, ¿no? La garantía de derechos y el acceso a la tutela judicial efectiva. Así es, ¿no? Es lo que bien comentaban recién y hablaban, y también en la posición que yo tomaba como abogada litigante, y charlábamos con los colegas de garantizar, por supuesto, ¿no?, la salud de nosotros y de los demás, y la integridad física, pero también garantizar ¿no?, el derecho a los demás, poder trabajar, y también la parte de lo que es todo digital, electrónico. La verdad que es una alternativa muy práctico, tanto para los que trabajamos aquí en Capital como también para los colegas del interior. Exactamente. Lamentablemente no se hicieron las actualizaciones correspondientes por el Poder Judicial, y hoy también asistimos dentro del foro provincial a una suerte de discriminación, ¿no? Más allá de nuestros pedidos y cuestiones que fuimos logrando, pero acuérdense que hay, por ejemplo, en el interior los colegas no tienen acceso al IURIX, es decir, no pueden ver el decreto íntegramente, la sentencia en forma íntegra, que estaba previsto que se iba a avanzar en estos meses, pero bueno, lamentablemente esta situación ha causado todo un retraso. Pero bueno, nosotros seguimos impulsando, no bajamos los brazos, estamos viendo medidas mucho más intensas para seguir profundizando nuestro reclamo, y no vamos a bajar los brazos. El Consejo Directivo y el colegio, y ustedes que forman también parte de los institutos y comisiones del colegio, saben que estamos trabajando, y con ustedes también estamos trabajando en nuevas medidas que van proponiendo y vamos tratando de concretarnos. Así es, importante sería que se restablezca para los colegas del interior, así ellos pueden trabajar, ¿no? Estamos en igual de condiciones con los colegas aquí en Capital. Exactamente. Así es, Doug, y aparte que entienda, ¿no?, la comunidad, la teleaudiencia que nos está mirando, que no solamente velamos por el derecho laboral de nuestros colegas, ¿sí?, desde el colegio también, sino que también para hacer efectivo el derecho de la comunidad, ¿no?, el verdadero acceso a la justicia. Y mucho más ahora en esta época de crisis, donde los grupos vulnerables son los más afectados, ¿no? Exactamente. Vos has dicho lo correcto, digamos. Todo este reclamo, si bien parte de un gremio que es el Colegio de Abogados, pero lo hace justamente en función de poder reclamar los derechos de los justiciables, de las comunidades, de la gente. Estamos buscando de que de alguna manera sigamos teniendo la oportunidad, todos los ciudadanos de esta provincia, de seguir
reclamando por nuestros derechos, como lo veníamos haciendo, pero por otros medios electrónicos y con las medidas de seguridad, salubridad e higiene que correspondan. Nosotros somos parte de la comunidad y tenemos una doble responsabilidad como ciudadanos y como personas de derecho. Y por lo tanto anteponemos ante todo la posibilidad que tenga la gente, la ciudadanía, en lo que se funda el orden constitucional, que es el acceso a la jurisdicción plena, el acceso a la posibilidad de un tribunal que nos dé una respuesta oportuna y eficaz. Y en ese ámbito estamos reclamando todo esto. Tal cual, doctor. Y bueno, ¿qué te parece, doctor? Vamos a ir a una pausa para cumplir con nuestro auspiciante también y después nos esperás en línea y ya retomamos seguimos. Y nos cuentan todo acerca del derecho laboral. ¿Cómo no? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, nos vamos, Martín, a una pequeña pausa y ya regresamos estamos charlando aquí con el doctor Pedro Burgos, presidente del Colegio de Abogados. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Perfecto. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Bueno, estamos de regreso, Martín, aquí en Mirada Salteña. Bueno, seguimos en contacto, comunicación con el doctor Pedro Burgos. Y bueno, ahora ya los dejo de lleno para que me hablen acerca y nos informen acerca del derecho laboral. Y antes que nada, ¿no? Todo esto que, por ejemplo, y me sumo que vimos en las distintas redes sociales o en los distintos medios de comunicación, por ejemplo, casa de electrodomésticos que abonaron a sus empleados el 30%. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira en todo eso? ¿Está bien, está mal? O casas de comida rápida, por ejemplo, que le han liquidado 0 pesos o un ínfimo importe. ¿Está bien? ¿Dónde se estaría resguardando o respaldando a los empleadores para tener esta actitud? Si es correcto o se está vulnerando los derechos del empleado. Bueno, Fer, Doc, ¿estás? Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que quería, antes que nada, era situar, ¿no?, a la audiencia de qué es lo que vamos a hablar. Cuando hace rato decíamos hay infinidad de normativa, es porque por esta situación de crisis se ha suspendido lo que es, entre comillas, el dictado normal y regular, que es de leyes que le corresponde al Poder Legislativo, y ha tomado las atribuciones del Poder Ejecutivo en la cabeza del presidente, quien dicta decretos, y a la vez en esos decretos ha autorizado a los diferentes ministerios para que también dicten normativas reglamentarias. Estas normativas, estos ministerios se manifiestan a través de resoluciones. Yo por ahí siempre soy más quisquilloso en eso, que hablemos para que nos ubiquemos bien y sepamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de decreto, es una normativa que sale desde la presidencia, desde la parte del presidente. Cuando hablamos de resoluciones, estamos hablando de reglamentaciones que salen de los distintos ministerios, y ahora se ha sumado las decisiones administrativas a nivel nacional, que son las decisiones que está tomando el ministro de Gabinete a través del comité, el comité que se ha creado de emergencia por esta situación del coronavirus. ¿Sí? Entonces ese sería lo que estaremos hablando. Nosotros sabemos que estamos a través de un decreto por esta situación de aislamiento obligatorio, ¿sí?, en el cual el decreto es el decreto base, el 260 a nivel nacional,
y a través de distintos decretos se fue, como sabe de público conocimiento, se fueron prorrogando, ¿no? La fecha, actualmente estamos hasta el 26 de abril. En esos decretos, en el primer decreto ya se ha establecido que el Ministerio de Trabajo es el que iba a dictar la normativa reglamentaria, y en el decreto 297, que es el de prórroga, ahí ya toca, ¿no?, el tema donde resguardan la estabilidad laboral de los trabajadores. Incluso hay un decreto específico, que es el 329 del 31 de marzo a nivel nacional, en el cual se prohíbe el despido por parte del empleador sin justas causas. Sabemos que normalmente, bueno, doctor, esto después vos me lo vas a complementar mucho mejor, normalmente en la ley de contrato de trabajo, una de las maneras de despedir que tiene el empleador, una posibilidad, es el despido sin justa causa. Obviamente tiene que pagar unos rubros indemnizatorios. En este caso, una cuestión extraordinaria que vivimos por la crisis de la pandemia, se ha suspendido ese derecho que tenía el empleador, entonces está prohibido despedir al trabajador sin justa causa y también por fuerza mayor, ¿sí? Las dos situaciones. Y también están prohibidas las suspensiones por fuerza mayor, que son las empresas que pueden argumentar hoy en día la fuerza mayor, la situación económica, y suspender a sus trabajadores. Eso también está prohibido. La pregunta, doctor, que teníamos, para que vos nos ilustre mejor, es qué pasa, ¿no?, cuando se suspende a un trabajador o cuando se lo despide, o como decía Fernanda, ¿no?, cuando no se le paga el total de lo que tenían que abonarle. Bueno, vos bien lo reflejaste. Yo voy a omitir de alguna manera referirme a números de decretos para poder evitar alguna confusión con la gente, ¿no?, con la comunidad de la ciudadanía. Pero básicamente nosotros tenemos el decreto 329/20. Ese es el más importante en esta situación, que tiene vigencia desde el 31 de marzo del 2020. ¿Qué dijo ese decreto? Dijo que están prohibidos los despidos sin causa y los despidos por falta o disminución de trabajo por fuerza mayor, que vos señalaste. Entonces, si me despidieron y este decreto dice que está prohibido por 60 días ese tipo de situación. Entonces, por un lado tenemos las cuestiones de despido y por otro lado tenemos las cuestiones si el empleador me paga de menos, ¿no es cierto? O no me paga nada, que sería la otra situación. La primera parte, todo lo que es despido, sería si me notifican el despido dentro de ese periodo a partir del 31 de marzo a las 12 de la noche en adelante, sería un despido nulo. Entonces ahí se plantean las alternativas para el trabajador de ver qué podemos hacer como trabajador o como profesionales de la abogacía. En ese sentido podemos decir que estamos parados primero en un tema: si el trabajador decide aceptar ese despido, podría aceptarlo y cobrar la indemnización. ¿Y qué tipo de indemnización? La indemnización simple, habitual, pero recuerden que también en el año 2019 se emitió un decreto, en diciembre del 2019, el decreto nacional, el DNU número 34/19, que dijo que si hay un despido sin causa, se aplica la doble indemnización. Entonces, la primera hipótesis es: si el trabajador decide aceptar ese tipo de despido, tendría que ser doblemente indemnizado. Por otro lado, el trabajador que no adquiere aceptar ese despido puede hacerlo. Primero, el primer tema, pedir obviamente siempre la consulta con su abogado. Esa posibilidad, ¿cuál es? El abogado emitirá un rechazo a ese despido para poder después hacer el reclamo de la reincorporación, es decir, quedaría ese despido, o la búsqueda del reclamo sería que ese despido sea nulo y que haya continuidad en el vínculo laboral. Como ustedes saben, ese reclamo se puede hacer en forma administrativa o en forma judicial. En forma administrativa ahora tenemos este tema, que no hay posibilidad de hacer una audiencia de conciliación en ese de trabajo. Y por otro lado, sí hay posibilidades, en este caso, como una acción judicial de amparo, que esa sería la salida rápida para el profesional del derecho que pueda de alguna manera aconsejar a su cliente, porque esto sí está funcionando en la justicia. Están funcionando dos juzgados laborales, uno que lleva casos de ferias ya habilitados y otro que se va a habilitar a nuevos casos. Entonces, un amparo, más allá de que sea el tema laboral, lo puedo plantear en cualquier fuero y en cualquier instancia. Entonces, a través de un amparo puedo pedir la reincorporación, si se quiere,
o que quede sin efecto este despido que va en contra de lo ordenado por el Decreto Nacional número 329, y además tendré la posibilidad de pedir los salarios caídos hasta mi efectiva reincorporación. En esto, en cuanto al despido, no sé si he sido hasta ahí más o menos ordenado, ustedes me van diciendo, me van preguntando. Clarísimo, sí, y sí. voy avanzando. El otro tema, ¿qué pasa si mi empleador me deposita de menos, me paga de menos o no me paga? Por un lado, la ley de contrato de trabajo, en su artículo 223 y 223 bis, hace referencia a la situación que se está viviendo acá, ¿no? Que se está viviendo una situación de fuerza mayor, de trabajo no imputable al empleador, que ha disminuido el trabajo de alguna manera y no está vinculado a la actividad del empleador. ¿Qué ha pasado acá? A través de los decretos nacionales se han habilitado algunas actividades como esenciales y otras no. La mayoría han sido no esenciales. El comercio, lo gastronómico, en fin, una serie de actividades que no han sido declaradas esenciales. Entonces, en esos rubros es donde está la mayoría de los problemas. ¿Cuál es la mayoría del problema? Que el empleador no está pudiendo pagar los salarios. En ese ámbito, para nada, esta situación permitiría que el trabajador acepte un pago de manera unilateral menor a lo que debía percibir. Es decir, se consagra la protección absoluta al salario completo que debería percibir el trabajador, más allá de que no esté prestando tareas. ¿Por qué? Porque la prestación de tareas no es la falta de prestación de tareas no es voluntaria, sino la imposibilidad que se da, por un lado, de que su trabajo no ha sido declarado como actividad esencial, y por otro lado, el decreto nacional, prorrogado varias veces, que prohíbe la circulación de las personas y nos obliga al aislamiento social y obligatorio. Claro. Por lo tanto, el trabajador, por más voluntad que tenga, no puede hacerlo. Es decir, acá estos decretos y estas normas de emergencia se han fundado en una situación de solidaridad. Es decir, protejamos el empleo, protejamos la remuneración, y de alguna manera se está buscando que el empleador, con el auxilio del Estado, pueda afrontar. ¿Cómo se ha señalado esto? A través de los últimos decretos, donde se abre un panorama para que el empleador pueda ser asistido con parte de los salarios que debe abonar a los trabajadores, con la prórroga y con la exhibición o disminución de los aportes, de las contribuciones patronales, es decir, medidas que yo reconozco no son suficientes. No son suficientes porque el empleador de pronto no tiene actividad y depende de la cantidad de trabajadores que tenga. La verdad que es muy difícil esta situación. Es muy difícil, pero siempre mirando con un principio de solidaridad y apuntando a la protección de la fuente de trabajo, tiene que encontrar más alternativas el Estado para que puedan continuarse. Pero por otro lado, la ley de contrato de trabajo permite de alguna manera generar un acuerdo con el trabajador para poder abonar menos cuando ocurren estas situaciones como las que están ocurriendo. Entonces hablamos de suspensión de las prestaciones laborales y por lo tanto una disminución salarial. Y en este ámbito de negociación que se puede abrir entre el trabajador y el empleador, que el trabajador a lo mejor pueda comprender que su empleador no lo hace de mala fe, sino que realmente la actividad no está dando la posibilidad de abonarle el salario, no hay un parámetro. Es decir, se podrá hacer un acuerdo, trabajadores y empleadores, por el 70% del salario, por el 50%, o sea, no hay un parámetro, pero depende sí o sí de un acuerdo entre trabajadores y empleadores, que puede ser acordado, ya sea de manera individual o que intervenga también el sindicato, que siempre es importante, en este caso, la representación sindical para poder mejorar y fortalecer el ejercicio de los derechos. Y otro tema importante, no es que yo me pongo de acuerdo vía WhatsApp con mi empleador o con el trabajador y lo resolvemos así. Lo que sí exige esta norma, el 223 bis, es que este acuerdo individual o colectivo, donde por causas no imputables al empleador o la disminución de trabajo, fuerza mayor comprobada, al hacer este acuerdo donde se va a disminuir la remuneración, sean homologados. Y ahí nos encontramos, desde el punto de vista de la óptica del empleador y del trabajador que se ponen de acuerdo en esto, de otra dificultad,
que la Secretaría de Trabajo no estaría de alguna manera generando audiencias por medios tecnológicos, si se quiere, para poder encontrar ese acuerdo o formalizar. De todas maneras, sí hay un mail abierto a la Secretaría de Trabajo donde de alguna manera podría hacerse, pero ustedes saben que todo acuerdo donde interviene el trabajador, más allá que pueda estar representado por la entidad sindical, necesita la comparecencia personal del trabajador. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué hago? Si me están pagando de menos, tiene todos los derechos del trabajador de reclamar la remuneración completa. ¿Cómo puede hacerlo? Mediante telegrama, con la asistencia siempre. Yo digo esto, parecería una cosa simple el derecho al trabajo, pero no lo es. Siempre necesito la intervención de un abogado que conozca la situación y pueda hacer el reclamo administrativo, el reclamo telegráfico y, en su caso, que es una vía muy importante, el reclamo judicial en esta situación de emergencia a través de un amparo, una medida cautelar u otra situación parecida que les permita asegurar el crédito de lo que se le está debiendo. Así es, Doc, como vos decís, ¿no? Siempre con el asesoramiento. Nosotros también siempre decimos más en la parte laboral, siempre es importante tener el asesoramiento del abogado desde el primer telegrama ley que cursa, ¿no? el empleado, para poder reclamar todos sus derechos y después hacerlo valer judicialmente. Sabemos que la Secretaría de Trabajo está funcionando por vía telefónica, como vos decías, de 8 a 13 durante el turno de la mañana. Sí. Y es solamente para, lo que me decían ahí, solamente son para casos urgentes. En este caso, sí, situaciones generadas, ¿no? Como estas situaciones dentro de la pandemia o de la crisis que estamos viviendo, de despido sería, ¿no? Y deberíamos entender que deberían habilitar esta situación. Por ejemplo, 3, 4 trabajadores sin salario, y lo más urgente es la actuación administrativa. Más allá de que podamos recurrir a la acción judicial, por vía de amparo o algún tipo de estas situaciones que seguramente se van a habilitar en la justicia de feria, ¿no? Es importante que tengamos la herramienta. Bueno, yo comprendo la situación, la pandemia, etcétera, pero hay servicios que no pueden cerrar, que deben continuar, que se deben habilitar otros medios para que podamos tener ese reclamo posible, ¿no? Porque sin él, imagínense que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no van a tener posibilidad alguna. Tal cual, ¿no? Porque si bien hay dentro de los decretos nacionales también y los provinciales, también se ha ordenado el cese de actividad en la administración pública, pero a la vez también se le ha pedido a los empleados que puedan realizar tareas remotas, se llaman, ¿no? Ahora, desde sus hogares, que estén a disponibilidad, ¿no?, de la administración. Exactamente, sí sé que hay colegas que trabajan en la parte jurídica de la Secretaría de Trabajo y concurren en forma alternada para intervenir en homologaciones ya peticionadas. Tengo entendido que debería abrirse también la posibilidad de entender en nuevos casos. Pero eso, como ustedes saben, que eso se tramita ante reclamaciones individuales dentro de un ámbito de la Secretaría de Trabajo, siempre requiere una audiencia de conciliación previa en los reclamos, ¿no es cierto?, para poder resolver el conflicto ahí y que actúe de manera efectiva el conciliador. Pero esa es la parte que no está siendo posible, digamos. Por eso yo decía habilitar videoconferencias o de algún modo, que ha sido parte de uno de los reclamos del Colegio de Abogados a la provincia de Secretaría de Trabajo, de que se habiliten esos mecanismos, ¿no? Así es, y que entiende el trabajador que esto de que sea presencial justamente es para resguardar el derecho de él, ¿no?, de los trabajadores, de exigirle la presencia para hacer valer su derecho. Aparte de esto, lo que estaban hablando ustedes, qué importante, ¿no?, como bien decía el doctor Burgos, que esta cuestión se la tome en consideración tanto el Estado provincial como nacional y que realmente habiliten las audiencias en la Secretaría de Trabajo, porque imagínense ustedes un trabajador que hasta hace poco estaba trabajando, de repente lo despiden, ya no va a cobrar, directamente lo despiden más, que no le van a abonar lo que ha trabajado ese mes, y además no tiene acceso a los beneficios del Estado, porque no hay una actualización de sus datos. O sea, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia. Él no va a poder acceder a este bono porque de repente aparece como que estaba trabajando en tal lado. Entonces yo creo que me lo han planteado de repente, decir, ¿y cómo hacemos? Porque encima ANSES tampoco está, en estos momentos no te recibe, estás en una situación que cual es laboralmente,
no me están abonando, no sé si voy a volver a trabajar o no, cómo hago para intimarlo a mi empleador, y de repente también me veo damnificada porque no puedo acceder a los beneficios sociales. Exactamente. No, yo creo que, bueno, ustedes saben, es necesaria la asistencia de un profesional, y el profesional podría generar una videoconferencia si se habilita este sistema que estamos pidiendo tanto en la mediación como en la Secretaría de Trabajo como en el consumidor, por videoconferencia. Y ahí no haría falta la presencia del trabajador en la videoconferencia. Sí haría falta, o habría que instrumentar un mecanismo de que si él está de acuerdo con eso que se pueda lograr, con un convenio, un acuerdo en esa conciliación por videoconferencia, después preste su conformidad por algún medio. Normalmente también podría, creo yo, en este momento, ser por videoconferencia, ¿no? Que él se comunique de alguna manera con el secretario de Trabajo, o los colegas o los abogados que trabajan ahí, y preste de manera virtual su consentimiento, y de alguna manera se pueda avanzar, ¿no? Vaya ratificando, digamos. Claro. Ustedes saben que hoy en día se está empleando a jurisdicciones, hasta el WhatsApp, hasta el mail, haciendo audiencias penales por videoconferencia, tratando de encontrar un mecanismo para que se avance, ¿no? En una u otra forma. Y después también lo que no ha traído esto, no sé si será parte de las preguntas, pero se lo agrego, el COVID-19 como enfermedad profesional. Como ustedes saben, el sistema de ley de riesgo de trabajo, la 24.557 y todas sus modificaciones, no estaba previsto el COVID-19, una situación de urgencia, no estaba previsto como enfermedad profesional. Y toda esta situación en que se declaran actividades esenciales, donde los policías, los médicos, enfermeros, personal de limpieza, etcétera, y todas las actividades que han sido declaradas esenciales, que tienen una exposición a este factor de riesgo, que sería contraer la enfermedad del COVID-19, finalmente la CRT, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ha señalado que será considerada enfermedad profesional. Y reitero esto, solamente para aquellas actividades que han sido declaradas esenciales. Por lo tanto, también permite de este modo eliminar cierto temor para el trabajador, que más allá del temor que tiene diariamente, que tiene que cumplir con su tarea como actividad esencial, estaría cubierto y de alguna manera antes salía y no sabía si iba a estar cubierto o no. Ahora ya se ha dado con claridad una presunción favorable a esta situación del trabajador, reitero, que está realizando una actividad como una actividad esencial autorizada por el Estado y que contrae la enfermedad. Entonces, hará la denuncia, obviamente asesorado por un abogado, hará la denuncia, tendrá las prestaciones, pero finalmente deberá hacer el procedimiento previsto de lo que llamamos enfermedad profesional no listada, que es un procedimiento interno dentro de la Comisión Médica Jurisdiccional, y tratar de avanzar para que sea un reconocimiento definitivo. Pero mientras dure ese procedimiento estará cubierto entre lo que es prestaciones farmacéuticas, médicas, etcétera, así que es dentro de todo que ha forzado esta situación a un reconocimiento de esa entidad. Y después tendrán, por otro lado, los trabajadores que habría muchos casos, ¿no? Que tendríamos que ver cómo avanza la jurisprudencia, que son trabajadores que no han tenido autorización de actividades esenciales y puedan contraer esta enfermedad, etc. Entonces, hay otra situación que va a quedar librada a responderse con lo que va ocurriendo en los hechos. Tal cual, ¿no? Y qué importante esto para llevar tranquilidad a todos aquellos trabajadores que están expuestos al contagio por desarrollar una actividad que se ha determinado esencial, ¿no? A través de los decretos. Exactamente, y esto parte, si se quiere, si hay tiempo para agregar, nosotros tenemos un concepto muy cerrado de lo que es accidente de trabajo y enfermedad profesional, donde la enfermedad profesional puede estar listada, que es una lista que emite la superintendencia a través de diferentes normativas, y por otro lado, las no listadas. Por ejemplo, también, y yo lo aplico esta misma situación a lo que podría ser un caso de dengue, ¿no? El dengue no figura como enfermedad profesional, pero si yo soy un trabajador que esté en un área donde hay dengue y estoy vinculado o expuesto, podría estar cubierto también por esta situación, ¿no? Son antecedentes que se van tomando de otras enfermedades que podrían terminar siendo cubiertas también en función de esto que ha habilitado ahora la superintendencia, que ha partido un reconocimiento, un concepto amplio de enfermedad profesional que viene ya de la OIT, por convenios 155, por ejemplo, del derecho a la salud, que ha sido ratificado por nuestro país hace muchos años, y va permitiendo ampliar conceptos que permiten una mayor protección del trabajador. Y bueno, y ahí habrá otro problema.
¿cómo hacemos para hacer el reclamo ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo? Donde hay un funcionamiento muy restringido, no presencial, por líneas telefónicas, y bueno, ahí también fue otro reclamo nuestro a partir de hoy, de que se habiliten mecanismos para que puedan continuar los reclamos de todo tipo de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Tal cual, ¿no, Doc? Y como decíamos, no va a volver a ser lo mismo, ¿no? Volver después de la cuarentena para todos no va a ser igual en distintas actividades, más como la nuestra. Seguramente pensamos que para mejor seguir instrumentándose otros medios, viendo otra manera de trabajo, en el cual pueda llegar a agilizar también los trámites procesales, ¿no? Y sí, deberíamos tener esa expectativa, ¿no? Yo creo que después de esto, esta pandemia va a generar la implementación de una nueva forma de trabajo, que es por medios digitales y electrónicos, y por mucho tiempo, ¿no? Por varios meses, y no va a ser lo mismo el regreso el día que se pueda habilitar todo. Yo creo que ya estaremos acostumbrados a estos medios técnicos que siempre le hemos pedido todos, creemos que es un avance tecnológico tener el expediente digital en el estudio, ya no tener que ir a tribunales a buscarlo, y que de esa manera se puede impulsar rápidamente, cualquier día enviar un escrito, y facilitar un poco más todo lo que es el ejercicio profesional desde ese punto de vista, ¿no? Obviamente todo lo que son audiencias y etcétera, hay que encontrar un mecanismo, uno sería videoconferencia u otro tipo de tecnología para poder avanzar y que se garantice las medidas de seguridad e higiene que todos queremos, que nos cuidemos entre todos, que es lo esencial. Así es. Bueno, Doc, han quedado preguntas en el tintero bastante, muy interesantes. Sabemos la experiencia y el conocimiento que tenés vos. Te vamos a comprometer, ¿no? Para más adelante visitarnos acá en el piso y sacarnos todas las dudas. Pero bueno, ya se nos hace cortito el programa, Fer. Así es, estamos llegando al final. La verdad que a mí me encanta, bueno, yo soy abogada y conocer todo esto justamente, ¿no? Era un especial del derecho laboral para que puedan hablar y contar y informar. Muchísimas preguntas, muchísimas dudas nos consultaban la sociedad salteña respecto a este tema, y bueno, creo que se han despejado las dudas, ¿no? Muy clarito. Muchísimas gracias, doctor Burgos. Gracias a ustedes, muchas felicitaciones una vez más por su programa. Gracias. Y a disposición en lo que necesiten tanto los colegas que miran este programa y todos los colegas. Ustedes saben que por los colegas estoy a disposición en todo lo que necesiten, y bueno, salimos todos juntos de esta situación y tratemos de lograr lo mejor que sea para tanto los justiciables como para el ejercicio profesional. Muchas gracias. Así es. Bueno, doctor, te despedimos. Saludos. Saludos, doc. Muchas gracias. Chao, doctor. Hasta luego. Le mandamos saludos a todos los colegas, Martín, que nos está viendo justamente, todos nuestros colegas del instituto también que nos están viendo en este momento. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Dale, Fer, vamos. Bueno, Martín, llegamos al final de nuestro programa, se me hizo súper cortito, la verdad que es muy interesante todo lo que hablaron junto al doctor Burgos sobre esto, ¿no? De informar de las nuevas modalidades, nuevas resoluciones, decreto, todo del derecho laboral, la verdad que es muy interesante. Muchísimas gracias. Así es, Fer, y bueno, siempre, ¿no? Con sabor a poco, siempre por más, y bueno, muchas gracias por estar ahí, y veremos para el viernes de complementar esto, ¿no? Así es, vamos a ver, ya vamos a buscar para el día viernes. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema, que han quedado muchísimas cosas para informar, y bueno, ¿no? Tener a alguien de la Secretaría, justamente lo que hablábamos con el doctor Burgos, de lo importante y lo esencial que se habilite, ¿sí? Bueno, así que bueno, ya vamos a continuar el día viernes con este tema que es bastante interesante y muy importante para nosotros. Así es, y bueno, quédate en casa, no salgas y te esperamos el viernes. Así es, Martín, bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes a horas 19 con más Mirada Salteña. Muchísimas gracias. Hasta luego.